Cada medio tiene su lenguaje, cada espacio tiene su lenguaje. El teatro tiene una manera de proceder, de contarse, una manera de ejecutarse, una manera de escribirse, de producirse. El cine tiene un lenguaje, maneja unos tiempos distintos, maneja un formato de edición muy distinto al de la televisión. La televisión cuenta las cosas en una manera también distinta como las cuenta la radio. La radio desarrolla historias o genera comedia muy diferente a la comedia que se desarrolla sobre el escenario de un show de stand-up, y por no pasar de pronto a los libros, etc. Cada lugar tiene su propio lenguaje. La vida digital tiene el suyo. Twitter tiene su manera de contar cosas. El Instagram tiene su manera de contar cosas. TikTok tiene su forma y su razón de existir. Hay que saber cómo vertir contenidos y en qué lugar. ¿Para qué sirven las ideas que ustedes están teniendo y dónde funcionan mejor? Hubo un tiempo, una manera muy antigua de pensar, pero que no carecía de razón, donde la gente decía, el que trabaja en radio no funciona en televisión. Y probablemente era así, pero porque los que estaban en radio no entendían el agregado visual, el tiempo, el timing, esa palabra que es tan importante cuando uno está trabajando en cualquier cosa, haciendo comedia, contando una historia. Todo tiene un tiempo, ¿no? Por eso yo escribo, por eso escribo todos los días, por eso escribo un show de stand-up, por eso escribo una rutina para la radio, por eso la importancia de escribir, porque la comedia, especialmente la comedia, tiene matemática. Te vas 2 palabras más y el chiste se debilita o desaparece. ¿Cuándo me invitas a tu programa? Cuando tú quieras, esta es tu casa. ¿Pasó, Aileen? Tú sabes muy bien qué es lo que me está pasando, Luis. No tengo idea. Respóndeme una cosa. ¿Quién escribió este guión? Yo. Entonces sabes perfectamente que esta es la única manera que me puedas tener así, cerquita. Mi recomendación para ustedes es que escriban y lean. Piensen qué es lo que tiene gracia, escríbanlo y vuélvanlo a leer. Y se van a dar cuenta que van a empezar a editar, a recortar, van a empezar a sumar. Y probablemente cuando lean unas 10 veces y corrijan unas 10 veces, van a tener lo más próximo a lo que van a terminar ejecutando en la radio, en la televisión, en las redes o sobre el escenario. Es muy importante. En ese ejercicio, y aprovechando la fortuna que tuvimos con el éxito en radio, Erika de la Vega y yo nos fuimos a la televisión. Erika de la Vega y Luis Chatén. Erika y yo funcionamos muy bien en la radio. Y esto es otro planteamiento que les hago. Hay gente que funciona mejor sola y hay gente que funciona mejor acompañada, en colectivo. Yo me acostumbré en la vida, por todo lo que les he contado anteriormente, a rodearme de personas talentosas. Me he rodeado también de gente no talentosa y la he ido despachando. La gente que no aporta, la gente que no está en sintonía con el esfuerzo que estás haciendo a diario. Uno siempre debe partir de exigirse todo lo que uno pueda o todo lo que a uno interese en su profesión para luego exigirle a los demás. Yo tomé vuelos constantemente, recorrí el planeta en aviones, bajándome, subiéndome, y siempre cargaba mi aparato para transmitir el programa de radio. Y siempre llegaba al hotel a las 2 de la mañana y me sentaba a escribir porque tenía programa a las 6. Y tenía diferencia de horario en México con 3 horas con Venezuela, y yo hacía mi programa en las mañanas a las 3 de la mañana, hora México, 6 de la mañana, hora Venezuela. Trabajar solos o trabajar acompañados. Yo rindo mejor, siento que rindo mejor, cuando puedo rebotar ideas con gente que aportan, con gente con la que uno va construyendo. Hay personas que lo hacen bien solos, que se sienten mejor trabajando solos. Sin duda alguna, una gran compañera que he tenido yo en mi carrera ha sido Erika de la Vega. Con Erika logré una empatía tremenda. El trabajo que llevé adelante con Erika resultó tan exitoso en esa dupla que cedí con todo el gusto del mundo. Entendí que a partir de ese momento de éxito entre los dos estábamos en el mismo plano.
Luis Chatén y Erika de la Vega. Aquí estoy, una vez más junto a Luis. Te cuesta admitirlo, Erika no puede vivir sin mí. Él sabe que me necesita a su lado para verse más joven. ¿Se han dado cuenta? Erika me desnuda con la mirada, se convierte en una verdadera fiera. Cada vez que regreso a él me pregunto, ¿por qué? La respuesta siempre es la misma, por caridad. Qué importante es conocerse profesionalmente, y con esto me refiero a entender cuando se es dupla, por ejemplo, en el caso de Erika y mío. ¿Quién lleva la batuta en un tema en algún momento del programa? ¿Quién hace el tonto y quién hace el contrapeso de la persona que quiere como llevar la conversación a la cordura? Esos papeles se invierten. Erika y yo sabíamos jugar ese voleibol perfectamente. ¿Ustedes quieren que Erika se termine esto? No. Yo también. No. Amigos de Mérida, esto lo hacemos por ustedes. ¿Vino de qué? De mora. Mira, esto va a traer más rating. Una pelota, tú sabes. La gente nos va a sintonizar mañana para ver cómo amanecimos. Ok. Tal vez. Ay, Aplausos, 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 aplausos. Y cuando estábamos trabajando juntos, esa magia se sentía. No hay nada mejor cuando uno está generando contenido, sea cual sea el contenido, que la gente lo perciba como algo que está sucediendo naturalmente, aunque esté perfectamente guionizado. Ahí está la magia. La magia está en que la gente lo perciba como algo que está sucediendo espontáneamente. Un buen día nos estaban entrevistando en Meridiano TV, nos estaban haciendo una entrevista los dos por el programa de radio. Y mientras nos preguntaban cosas y nosotros íbamos respondiendo, yo con el rabo del ojo estaba viendo la pantalla del monitor, del televisor que estaba en el estudio, y veía cómo fluíamos Erika y yo en cámara. Y mientras Erika estaba hablando y la entrevistadora nos estaba entrevistando y yo iba respondiendo como por instrumentos, yo no le quitaba la vista al monitor. Me di cuenta de que ahí estaba mi regreso a la televisión, de la mano de Erika. ¡Luis Chatén! Sí, ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me puedo tomar Sí, una claro, foto tómala, contigo? tómala, Dale, tómala. Para ver. Ajá. ¿Quieres tomar otra? Otra. Toma otra. Ajá. Mira, Erika la Vega, ¿conoces a Erika? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te ves más bonita en televisión. Yo te lo he dicho, es cierto, es verdad. Y fue así como nació este programa, basado en el género de nuevo de Late Night. Ni tan tarde gozó del éxito que gozó por muchos factores. Entre ellos, uno muy importante, la oportunidad que le dio el canal Televen de existir, la oportunidad que le dio de mejorarse a sí mismo, de irse conociendo, de que Erika y yo nos entendiéramos en cámara, de que entendiéramos como productores qué estábamos haciendo. Si bien queríamos romper paradigmas o diferenciarnos de los demás, hay cierta estética, hay cierta coherencia que hay que tener en medio de la irreverencia, que es lo que hace lucir los proyectos como algo que tiene cabeza, tronco y extremidades. Este programa consistía de un primer bloque de monólogo donde Erika y yo comenzamos en televisión a hablar despelotadamente, y con esto me refiero a tono de humor, de ciertos temas políticos que estaba atravesando el país. Como saben, el arribo de Hugo Chávez a la vida de todos nosotros nos fue metiendo la política por los huesos y no podíamos estar en televisión o estar en radio, al menos en mi caso, sin atender las cosas que estaban afectando a las personas que me estaban viendo o escuchando. ¿Quién se atreve a interrumpir la cadena mientras el presidente está hablando, por favor? Y nosotros tenemos que pedir disculpas. Él no sabía de qué se trataba. Sí, él no sabía, pero bueno, vamos a decirlo, Chatén, fue culpa de nosotros y nosotros somos tan transparentes con ustedes que vamos a mostrar lo que sucedió en esa interrupción de la cadena de Chávez, por favor. Respetando a los líderes que impulsan los procesos. Me suena por allá. ¡Hugo! Te digo que no nos va a parar, está en plena cadena, ¡Mira! ¡Que va a empezar ni tan tarde! ¡Termina la cadena! 4 horas mínimo, Erika. Y ahí empezó a aparecer el humor político en Ni tan tarde. El segundo bloque del programa estaba dedicado a algún segmento, a algo que estuviera preguionizado,
que tuviera algún tipo que estuviera como más divorciado de la cosa política. Y luego venía la entrevista, que la entrevista también tenía que tener un tono distinto como ya veníamos haciendo con la radio. Sorprender es importante, innovar es importante, que la gente sienta que si se pierde un programa tuyo se está perdiendo algo que no va a repetirse. Eso es muy importante. Yo recuerdo entre las tantísimas cosas que hicimos en Ni Tan Tarde, un buen día se anunció el evento Miss Venezuela, el certamen Miss Venezuela. Y nosotros, como productores, nos planteamos qué hacer, cómo aprovechar para tocar el tema del Miss Venezuela desde la pantalla de Televen. Como ustedes recuerdan, en Venezuela, creo que todavía persiste esta idea, los canales siempre se mantenían en una competencia caníbal. Esto significaba que un canal no hablaba del otro canal, los artistas de este canal no podían visitar este otro canal. Para aquel entonces existía RCTV, Radio Caracas Televisión, Venevisión y el otro gran canal, el tercero, era Televen, el más joven de los tres. Los grandes competidores eran estos dos y eso nos daba alguna ventaja, éramos como que los terceros en esta historia. Pero ya Televen también se formaba en función a sus talentos son sus talentos, nosotros no hablamos de ellos tampoco, etc. Había una rebeldía tan grande en referirnos al Miss Venezuela desde Televen, que un buen día uno de sus gerentes principales nos propone la idea de cubrir el evento del Miss Venezuela desde las afueras del Poliedro de Caracas. Esa era la idea. Vamos a hablar con Venevisión para que nos permita hacer la alfombra roja a nosotros, Erika y a mí, para Televen. Nos acercamos a Venevisión y Venevisión nos negó la posibilidad. Nos dijeron no los necesitamos tal. Bueno, ahí apareció entonces la idea, si ellos no nos van a prestar a permitir hacer el juego con ellos, entonces vamos a hacer una travesura un poquito más sustanciosa. Vamos a transmitir nosotros desde la pantalla de Televen a Erika y a Luis viendo el Miss Venezuela, destrozándolo en vivo. Los venezolanos estábamos acostumbrados para aquel entonces en ver al lunes siguiente la parodia que hacía Radio Rochela del Miss Venezuela. Erika y yo lo íbamos a hacer en vivo. Pero espérate, ¿cómo lo complicamos un poquito más? Vamos a hacerlo desde la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, convocando a la gente para que vaya para allá. Y eso se llenó de gente, el anfiteatro del Centro Comercial Sanvil. Y estábamos Erika y yo con dos pantallas gigantes donde, por derechos de autor, no permitíamos que se viera a través de Televen la señal del Miss Venezuela. Y en esa ocasión, por primera vez en la historia de ese certamen, Televen o cualquier otro medio de comunicación en Venezuela le robó una tajada importantísima de sintonía al Miss Venezuela. La gente en su casa buscó el televisor que tenía en su cuarto, lo sacó del cuarto y lo puso en la cocina o lo puso en la sala, al lado del televisor de la sala. Y en un canal tenían a Televen y en el otro canal estaban viendo el Miss Venezuela. Y ahí estábamos con invitados especiales. Estaba Fran Bofran, un fotógrafo fantástico. Estaba invitado Claudio Nazoa, también nos acompañó ahí. Gente que iba a comentar lo que estábamos viendo. Estábamos comentando la señal de otro canal. El certamen más importante del país lo estábamos comentando en vivo. Ahí había, de vuelta, una diferenciación tremenda. Había un sonido propio. Ahí estábamos marcando un hito. Estábamos siendo distintos. Pero contábamos con la sociedad de Televen. El medio nos estaba acompañando. Otro cuento que les puedo compartir sobre Ni Tan Tarde. Televen se mudó de sede y al estreno de la sede donde está hoy día el canal, va Hugo Chávez a inaugurar el canal, a cortar la cinta. Eso estaba lleno de gente. Y yo estaba ahí, en la planta baja. Y de pronto, Chávez va caminando y van todas las cámaras alrededor de Chávez y yo estoy aquí parado y de pronto, por cosas de la vida, coincidimos los dos. Y ahí se produjo la invitación final. Chávez, Chatén, cámaras, Venezuela. ¿Qué día va a venir al programa? Chávez puso la fecha, yo dije, lo esperamos. Listo. Bueno, Chávez no fue. El día que planteó ir al programa, canceló, o el día anterior, o el mismo día, o la semana anterior, y yo, encendido en furia, dije, yo no voy a dejar que esto se quede así. ¿Y qué se me ocurrió? Vamos a consumir la hora completa del programa con el estudio vacío. Transmitimos un programa donde no había nadie en el estudio.
mandé a poner un efecto de audio de viento en el desierto. Y el mensaje fijo en la pantalla durante 1 hora. Presidente Chávez, nos quedamos esperando. 45 minutos de eso. Así es, romper tus propias reglas. Yo, por razones que no voy a contar ahora, porque las he contado trillones de veces en entrevistas, etcétera, o como fuera, yo decidí que Daniel Sarcos iba a ser mi archienemigo, pero archienemigo tal y como son los archienemigos en el mundo de los Avengers. O sea, todo lo que representaba Daniel Sarcos era lo contrario a lo que quería representar yo. Absolutamente lo contrario. Sarcos, Daniel, gracias a Dios, con un éxito fantástico en lo que él decidió hacer. Y yo, en mi inframundo de Stranger Things, yo era también un tipo con un éxito importante en el camino que yo decidí tomar. Pero éramos 2 polos opuestos. Bueno, yo siempre entendí, para aquel entonces, hoy día celebro la paciencia que Sarcos tuvo conmigo. No sé si yo la habría tenido con alguien que hiciera lo que hice yo. Yo siempre puse a Sábado Sensacional como en un lugar, como en lo último que yo jamás habría querido hacer en televisión. Siempre criticaba que el presupuesto que tenía Sábado Sensacional era tan grande que de haber tenido ni tan tarde un presupuesto como ese, habríamos hecho cosas insólitas, creativamente hablando, con esa cantidad de plata. Bueno, volviendo a contravenir las propias leyes que yo me impuse, un día yo dije, yo quiero ir a la guerra de los sexos. ¡Tú eres a prueba de todo, querido! ¡Cuenta! ¡Saca cuenta! ¡Que celebre! Fui a la guerra de los sexos y fue esta la única vez que ese programa, en lugar de competir los hombres contra las mujeres, competimos el equipo de Daniel contra el equipo mío. Yo perdí espantosamente, horriblemente, humillantemente, pero estuve ahí. Caminé por el territorio de mi archienemigo. No solamente estuve una vez, estuve 2. Discos, Herramientas. sillas, Peinadora. alfombra, Disco de Omar Enrique. marcos de cuadros, ¿Cómo? Zapatos. medias, Lámpara. ajá, mecedoras, Peluca de Omar Enrique. un parabán, Pantalones. de Omar Enrique, Viejos. Antigüedades. Dale. Zapatos, Los lentes de Anicaguán. disco de Anicaguán, Raquetas de tenis. No hay nada que hacer. Lo inesperado es un ingrediente tremendo a la hora de crear. Cuando la gente cree que ya te entendió, cuando la gente cree que ya sabe para dónde vas, es tu responsabilidad quebrar eso y darles a entender, hacerles saber que no es así, que nunca te van a comprender. Que aquellos que intentan imitarte, porque siempre va a haber alguien que te quiere imitar, cuando está extendiendo el brazo así y diga, ya lo voy a alcanzar, tú prendes el turbo y te le pierdes unos 15 años luz para adelante. Una novia yo tengo, es muy linda y traviesa. Con el ejemplo de Ni tan tarde, me parece interesante que ustedes hagan el ejercicio de pensar si rinden mejor, si se sienten más cómodos trabajando solos o si se sienten más cómodos o trabajan mejor cuando están acompañados por otra persona o por varias personas. Bienvenidos a De Nuevo en la Mañana, transmitido por La Mega. Guillermo Díaz, Miguel Arias, y quieres hablar Luis Chatel, les vamos a acompañar hasta las 9 en punto. 3 horas. No se te escapa nada, Guillermo Díaz. 3 horas es suficiente. Creo que el desarrollo de esta idea aplica, por ejemplo, para un clip de 1 minuto en Instagram. Si ustedes ven, se ven como protagonistas de la historia que están haciendo y eso les hace no solamente sentirse cómodos, sino ser efectivos en el mensaje que están grabando. Creo que este ejercicio es interesante a la hora, por ejemplo, de grabar un podcast. Muy importante decir la ciudad en el idioma originario, Milano. porque Milano, Firenze, Sí. viste, como de persona leída. Sí, ¿tú recuerdas cuál es el eslogan de la ciudad de Milano? Come por la boca y lo escupe por él. Posiblemente ustedes encuentren más productivo el rebote de sus ideas con otra persona y esto vaya dibujando ideas o imágenes con las cuales el tema se puede ir creciendo si lo rebotan con un compañero. Hay gente que tiene una facilidad tremenda para charlar, para conversar, para argumentar.
Hay otras personas que no tienen esta agilidad, no quiere decir que no tengan la creatividad o no tengan claro qué es lo que quieren comentar, pero construyen mucho más fácil, se sienten más en confianza cuando están rebotando al menos con una o con 2 personas. Hagan el ejercicio de ver cuál de los 2 caminos les conviene más para lo que ustedes quieran crear.